Ya ven que tenemos ahí obras de artes extraordinarias, las que se pueden ver gracias a estos guajes en el campamento del Niemeyer. Les vamos a hablar ahora también de un órgano extraordinario. Es el que me faculta ahora mismo para estar hablándoles, para comunicarme con ustedes y a ustedes para entenderme, que sé que a veces es un esfuerzo complicado. Vamos a hablar del cerebro y vamos a hablar con una persona que lo conoce muy bien y en profundidad. Es el neurocirujano José María Torres, que es, entre otras cosas, porque podríamos estar 2 horas con el currículum, el coordinador del servicio de neurocirugía del Centro Médico de Asturias. Buenas tardes, José María. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Para hablar de algo tan complicado que digo yo que daría para 10 programas o para 100.000 programas, como es el cerebro, ¿no? Es desde tiempos inmemoriales, yo creo que el órgano objeto de estudio que más seduce, ¿no?, a los investigadores médicos de todo el mundo. Seduce por muchos aspectos, pero sobre todo porque mucha gente ha ido buscando dónde estaba el alma, cómo se relacionaba la gente. Al principio se creía que era el corazón, después se vio que era en el cerebro donde estaba, y eso siempre ha seducido a la gente, el poder conocer esa caja negra y cómo funcionaba. Mucha gente la ha llamado la famosa caja negra, ¿no? La famosa caja negra, que tú, decía yo al principio, conoces bien porque llevas muchos años investigando, además a nivel puntero en Asturias y en España. Y la pregunta es lógica, después de lo que has dicho, ¿has encontrado el alma en el cerebro? Todavía no la he encontrado. Sigo buceando por ahí, pero nunca he llegado a encontrarla. Es uno de los órganos más desconocidos que tenemos. En los demás somos capaces de hacer trasplantes, de mover de una parte, de otra, de hacer implantes, pero en el cerebro hay muy poco que hayamos podido implantar, reproducir, transferir. Es mucho más complicado. De hecho, en Estados Unidos se ha puesto en la década del cerebro este decenio, del 2011 al 2020, para investigar y crear mayor riqueza de conocimiento en cuanto al cerebro. Claro, porque es un órgano que tiene relación con todo lo que nos sucede en nuestro cuerpo, ¿no? Y evidentemente es ese que si te toca, o si tocas en el punto adecuado, puede llegar a solucionarte otros problemas que tengas en otras partes de tu cuerpo. Exacto, por ejemplo, en el Parkinson mucha gente tiene que tomar pastillas, pero hay gente muy joven que no puede o que lleva mucho tiempo, y entonces se pueden hacer cirugías en la cual tú implantas un electrodo que tiene unos 2 milímetros de ancho por unos 5 centímetros de largo, y logras que el paciente sea capaz de caminar sin ningún tipo de problema, cuando antes se encontraba muy bloqueado y no podía moverse o temblaba muchísimo. Claro, fíjate, es impresionante lo que se puede hacer, ¿no?, operando en el cerebro, que relacionamos desde el desconocimiento, ¿no?, a otras partes de nuestra anatomía. Pero ahora que comentabas esto, entiendo que estará muy ligado también las posibilidades que tengas tú de recuperación con tu patología al dinero que haya, ¿no? Porque claro, habrá países donde tengas que entrar más, digamos, a la operación pura en el cerebro y no puedas aprovecharte de estas nuevas herramientas tecnológicas. Por supuesto, los implantes van muy relacionados con el dinero, pero siempre hay cosas que puedes hacer. Las hidrocefalias, que son los acúmulos de líquido en el cerebro, tú puedes poner una válvula que va desde la cabeza a la barriga para sacar el líquido. En los niños pequeños, por ejemplo, en Tanzania o en Kenia, donde hemos estado, pues ahí en lugar de hacer eso, lo que haces es metes una especie de cámara de televisión, como si fuera una endoscopia, y les haces una serie de bypasses de cortocircuitos en diferentes sitios para que pueda circular el líquido por otro sitio, y ahí es muy frecuente, sobre todo por infecciones que tienen conatales. Entonces les alivias de otra manera. Hombre, no es lo mismo, pero puedes mejorar. Ayudar un poquitín, ¿no? Decías que has estado en Nigeria, además recientemente. Sí, estuvimos en Tanzania. Intentando adiestrar a otros jóvenes neurocirujanos en un poquito las prácticas más necesarias allí. ¿Hay mucha distancia entre los neurocirujanos de Asturias, por ejemplo, entre los que te encuentras y a la cabeza, podríamos decir, y otros profesionales de otros países del mundo? Yo soy uno más de los de aquí. En otras regiones del mundo el problema es que no hay. El coste de formar a un neurocirujano y el coste de las cirugías es tan alto que, por ejemplo, en Tanzania, que es 1,5 veces la población de España, hay 5 personas nada más, cuando en España somos unos 450, 500 más o menos ejerciendo ahora. Claro. Entonces, bueno, el problema es formarlos, adiestrarlos, que puedan utilizar las técnicas. Luego sí, hay muchas donaciones que le llevan material, pero el conocimiento a veces es difícil de adquirir. Ellos salen un poco, pero luego el desarrollarlo allí mismo es complejo y complicado. Y José María, de las patologías, de las enfermedades habituales que trata un neurocirujano, ¿podemos prepararnos para ella, prevenir estas enfermedades, o cuando te toca una hidrocefalia, por ejemplo, te tocó?
Por ejemplo, las hidrocefalias muchas van ligadas a infecciones y en la gente mayor van ligadas a problemas de la tensión arterial no es que todos los pacientes con hipertensión arterial desarrollen una hidrocefalia, pero algunos sí la desarrollan. Y entonces, al que le tocó hay que hacerle alguna forma de mejorar, porque si no se quedan bloqueados y no pueden caminar. Claro. Hablabas ahora, por fijarnos en las técnicas que a los profanos en la materia más nos pueden llamar la atención, en colocar una pequeña camarita que te guíe a ti como neurocirujano a la hora de operar en un sitio tan sensible como es el cerebro. ¿Eso es la neuronavegación? La neuronavegación es como el GPS. Puedes utilizar las dos técnicas. La camarita es meter una cámara de televisión de unos 6 milímetros por el cerebro, navegar y poder operar, quitar tumores o hacer pequeños cortocircuitos para que circule mejor el líquido o tomar muestras de biopsia. Mientras que la neuronavegación es como un GPS que tú logras colocar tu instrumento en el sitio que tú quieres, en el cerebro, en el punto que tú quieres. Fíjate. Es completamente complementario. Aparte de operarlo, ¿cómo podemos proteger nuestro cerebro? Nuestro cerebro lo que tenemos que hacer es tener unos buenos hábitos de vida, no abusar de ningún tipo de tóxico, ni de tabaco, ni de alcohol, sobre todo el alcohol es bastante tóxico, evitar situaciones de riesgo, evitar, ahora que estamos en el verano, los traumatismos craneales, los accidentes de tráfico, las caídas para prevenir no solamente el cerebro, sino también la médula, que es bastante frecuente ahora en el verano. Ahora, en tiempo estival, precisamente vamos a fijarnos en cuáles son aquellos momentos o actividades de riesgo que tenemos que controlar para no vernos luego, que estaríamos en las mejores manos, pero para no vernos en el quirófano de José María Torres, por Cuanto ejemplo. más lejos, mejor. Cuanto más lejos, mejor. Ahí yo creo que todo el mundo comparte. Pero en cualquier caso, cuando llevamos a los niños a la piscina, estamos viendo esto del balconing, por ejemplo, ¿no? Lo de los turistas ingleses que vienen, o bueno, alemanes, los que vienen aquí saltan a llegar a la piscina, pues claro, son actividades muy de riesgo. problemáticas. El balconing se asocia muchas veces a fracturas en miembros inferiores, lesiones medulares con paraplegias, y es algo que está absolutamente prohibido, pero la gente bebe, se junta el tóxico del alcohol con otras drogas, más las caídas, pues bueno, son auténticamente terroríficas. Y luego lo que hay que tener cuidado, y a la gente más normal y que no hacen ese tipo de cosas, siempre que se tire de cabeza en sitios que sean bastante profundos y siempre con las manos por delante, porque si te golpeas, por lo menos te rompas la muñeca o la mano y no te rompas el cuello. Y que frene el golpe, ¿no? Exacto. Y calcular mucho, que no hay necesidad. La mayoría de las veces, supongo que cuando han pasado pacientes así por tu consulta, lo que habrán pensado es, ¿para qué lo hice? ¿No? No había ninguna necesidad. Bueno, pues mucho tiento este verano con todas esas prácticas. ¿Cómo es de importante, José María, porque tú te rodeas de un equipo de profesionales también muy bueno, el tener bueno, pues a la gente indicada acompañándote en el momento del quirófano, donde tienes la cabeza abierta de una persona y tienes que operar sobre un órgano tan delicado como es el cerebro? El neurocirujano como persona aislada no es capaz de hacer nada si no tiene un buen equipo. Yo tengo la suerte de tener un buen equipo, ha costado tiempo formarlo, reunirnos, trabajar juntos. Necesitas un excelente anestesista, buenas enfermeras, necesitas un neurofisiólogo para que te diga cuando estás trabajando en el cerebro si esa zona es la del lenguaje, si puedes ir un poquito más allá, si no puedes ir. Los radiólogos son muy importantes también, los neurólogos. Es un equipo de gente trabajando en conjunto, no solamente antes, que también, por ejemplo, los estudios previos son muy importantes, el cuidado posoperatorio como la UBI, que tenemos una excelente UBI, y luego el tratamiento ambulatorio, la rehabilitación es muy importante. Muchas cirugías te dejan secuelas en el momento inmediato y cuando hay que evaluarlas realmente es al cabo de los 3 meses. Por ejemplo, los tumores intramedulares, cuando tú quitas el tumor, lo más seguro es que el paciente, aunque tú no hayas tenido ninguna alteración en todas las vías que pasan por la médula, el paciente va a salir con algún déficit. Pero sabes que si todos los estudios que has hecho durante la cirugía están bien, al cabo de 3 meses el paciente va a recuperar casi al 100%. Muy bien, porque precisamente uno de los grandes retos que entiendo yo que tiene la neurocirugía es ese, ¿no? El prevenir muy bien el antes y el después, para que en el durante no haya sorpresas, ¿no? En una operación. Que el paciente está dormido muchas veces, otras veces lo tenemos despierto, pero para evitar eso, una cirugía despierto es una cirugía de gran estrés, que el paciente lo pasa mal, que lo está con mucha ansiedad. Imagínate que tú estás hablando y dicen, habla y te voy estimulando el cerebro y en un momento dado deja.
No puede seguir hablando, ¿no? Entonces, esa es la zona que eso produce una ansiedad y un estrés muy alto al paciente. Y entonces hay que intentar minimizarlo al máximo. Claro. Y entonces es cuando intentas utilizar todo este otro tipo de técnicas para poder que el paciente esté lo más a gusto. Claro, me imagino que hablar mucho con el paciente, ¿no? Que tenerlo, digamos ya, no voy a decir como un amigo, porque José María me dice, hombre, si tengo que tener como amigos a todos mis pacientes no acabo, ¿no? Pero sí que, sí a lo mejor conocerlo un poquitín. Eso luego en la hora de la operación y con un paciente consciente se notará, ¿no? Sí, incluso en los inconscientes, si tú pasas 10, 15, 20 minutos, media hora explicándole al paciente cómo son las cosas, qué es lo que le va a pasar, qué es lo que las posibles complicaciones que van a suceder, el paciente está mucho más seguro y sabe, esto sé que me va a pasar, por ejemplo, le opero aquí, sé que el ojo se me va a hinchar, no lo voy a poder abrir 4 o 5 días, no es el primero que dice, no, es que voy a perder el ojo, no, espera, ¿no te acuerdas que te lo comenté? Ah, es verdad, y la ansiedad baja mucho y el paciente lo tolera mucho mejor. La información, que hasta cierto punto los pacientes no podemos tolerar muchas veces toda la información porque no tenemos, digamos, la experiencia suficiente, pero sí la justa para que sepamos llevar mejor esas cosas, ¿no? Una de las cosas principales es intentar adaptar la información al nivel de cada paciente. Ese supongo que es un reto muy personal también de los médicos, ¿no? Que algunos lo harán mejor y otros peor. Pero hablando de la neurocirugía en general, ¿cuáles son los grandes retos que tenemos de presente y de futuro? En el presente y en el futuro, sobre todo, son las enfermedades degenerativas para poder solventarlas y mejorarlas. Los infartos cerebrales para poder reducir la cantidad de lesión o que se pueda regenerar. Ahí hay estudios sobre células madres, pero que todavía están muy en pañales. Estudios de lesiones medulares para poder mejorar. Hay algunas cosas, pero todavía no se pueden implantar en humanos y los resultados entre otras especies y nosotros varía mucho. Sobre todo la regeneración es lo que más nos cuesta. Y luego los tumores cerebrales, poder hacer una buena supervivencia con buena calidad de vida. Con buena calidad de vida, eso es muy importante también. Ya no solo sobrevivir, ¿no? Sino tener un futuro que sea agradable. Pues José María, sabemos que profesionales como tú, que no hay muchos, estáis trabajando duramente en ello y que vais a velar por nuestra estabilidad cerebral. Vamos a hacer todo lo posible. Muy bien, muchas gracias, José María. La estabilidad emocional ya no es cosa suya, ¿eh? Ahí tenemos que preocuparnos un poquito todos los demás. Y de la cabeza, más bien de la cabeza, nos vamos ahora a los pies. Nos vamos a preocupar por esa extremidad o por esas extremidades de nuestro cuerpo que cobran un poquito más de protagonismo cuando llega el verano, porque bueno, pues adquieren esa visibilidad. Y además es importante porque son conductores de muchos de los indicativos de un buen estado de salud en las personas.